Diputados aprobaron en general el proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas. CODEL correspondió en Comisión de Minería sobre dictamen de la Contraloría que cuestiona elevado uso de dineros en indemnizaciones. Comisión de Salud despachó 2 mociones refundidas que tienen como objetivo aumentar la protección para personas con problemas de salud mental. Comisión analiza funcionamiento y desarrollo de ley que perfecciona el mecanismo de remates en beneficio de bomberos. Le damos la bienvenida a Frecuencia Legislativa, el informativo, el noticiero de la Cámara de Diputados, donde vamos a revisar lo más importante de la jornada. Partimos contándoles que la Cámara aprobó en general, vale decir, en su idea de legislar, el proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas. Entre las principales disposiciones introducidas, se determina que quien con autorización o apoyo del Estado prive de libertad a una persona o oculte su suerte o el paradero de la víctima, sufrirá una pena de presidio de entre 10 y 15 años de cárcel. Tipificar la desaparición forzada de personas, introduciendo normas específicas al respecto en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, es el fin del proyecto que fuera aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados, por 95 votos a favor. El nuevo delito castiga con penas que van desde los 10 años de un día a 15 años al empleado público o el que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, prive de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la víctima. La misma pena se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas circunstancias, no las impida o no las haga cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición de hacerlo. Para una de las autoras de la moción que dio origen a este proyecto, la diputada P.C. Clemira Pacheco, es relevante y urgente para un país democrático como Chile contar con una ley como esta, por lo que lamentó el retraso en el trámite. Hemos votado en general, pero vuelve nuevamente a la comisión para ver esta indicación presentada en la sala. Yo espero que definitivamente tengamos esta legislación donde se tipifica este delito en el Código Penal para que nunca más en Chile queden sin ser castigados y que exista efectivamente justicia a las personas que cometen estos hechos y además son personas avaladas por un Estado, por las dictaduras, y en eso nosotros, los socialistas y las personas que me acompañaron en esta moción, que soy autora, podamos terminar y que sea ley definitivamente de la República, y espero que el Senado prontamente también luego la legisle. Para el diputado UDI Jaime Belolio, este proyecto es importante porque permite que Chile se ponga al día con los acuerdos que ha firmado. Nosotros hemos firmado y ratificado un tratado internacional sobre desaparición forzada, que es obviamente el delito que significa sacar a una persona de su libertad, privarla de su libertad y no dar conocimiento de dónde está ella. Y además es un delito múltiple, porque obviamente tiene que ver no solamente con la desaparición de la misma, con una detención indebida, con obviamente privarlo de sus libertades, privarlo de otros derechos fundamentales, sino que además es un delito permanente, es decir, no solamente se causa cuando la persona desaparece, sino que sigue hasta que aparezca. Y eso es lo que ha dicho el mismo estos tratados internacionales y nosotros hemos ratificado y hemos puesto hoy día tipificándolo en la ley. Y yo creo que lo relevante de esto tiene que ver con un estándar de derechos humanos que nosotros queremos hacia el futuro. El proyecto también identifica situaciones especiales que pueden darse en estas materias, como el homicidio o la tortura de la víctima, para lo cual se establecen sanciones más drásticas que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado, al tiempo que define que las acciones penales en este ámbito, así como las penas correspondientes, son de carácter imprescriptible. Y les contamos ahora que altos ejecutivos de CODEL correspondieron en Comisión de Minería sobre el dictamen de la Contraloría General de la República que cuestiona el elevado uso de dineros en el pago de indemnizaciones. El presidente del directorio, hablamos de Óscar Landerreche, profundizó en las dudas que tiene la Contraloría General de la República respecto a las prestaciones que se pagaron a un exdirector.
En el marco de un dictamen de la Contraloría General de la República que cuestiona los millonarios recursos utilizados por la cuprífera para indemnizaciones e incentivos al retiro, el presidente del directorio de la estatal, Óscar Landerreche, dijo que la posición del directorio sobre este asunto es unánime. Landerreche precisó que han detectado una diferencia en términos de la interpretación de los marcos normativos que rigen a la corporación. Nosotros detectamos que hay una diferencia en términos de la interpretación de los marcos normativos que rigen a la corporación, específicamente si en el ámbito laboral lo que rige a Codelco es las leyes que regulan la negociación colectiva o más bien los estatutos administrativos que operan para los trabajadores del sector público, y en el ámbito de contratación con empresas, si lo que regula a la empresa son las normas y los controles de la ley de sociedades anónimas o bien la ley de compras públicas. Y le hemos hecho ver a los señores directores que esta es una discusión importante que debemos tener, debido a que lo que se está poniendo en cuestión es el gobierno corporativo de Codelco, si es que esta empresa se va a regir como una empresa pública o como un servicio público. El personero detalló que en enero de este año se hizo una revisión del conjunto de recomendaciones que hacía la Contraloría General de la República y que el directorio de Codelco aprobó normas más estrictas que las que recomendó el órgano contralor. Por su parte, el diputado Gabriel Silver llamó al gobierno a enviar una ley de carácter interpretativa, ya que este dictamen puede tener un efecto expansivo en otras empresas públicas. Codelco llamamos al gobierno a que envíe a la brevedad una ley de carácter interpretativa. La contienda con la Contraloría puede tener un efecto expansivo sobre otras empresas públicas como ENAP, Metro, los puertos. Si le damos un tratamiento de funcionarios públicos a los trabajadores de estas empresas, el día de mañana no se va a poder negociar colectivamente, no se los va a poder despedir efectivamente bajo las normas del Código del Trabajo y tendrán asegurada su inamovilidad a pesar efectivamente del servicio que puedan o no estar prestando. Y como digo, hará perder competitividad a hoy día la principal empresa del país. Esto amenaza efectivamente su valor estratégico. El resto de las empresas mineras sin duda se va a estar sobando las manos, obviamente, por la decisión de la Contraloría, porque si bien en el corto plazo puede verse como ventajoso para los intereses fiscales, en el mediano plazo finalmente le terminará costando muy caro a las arcas de decisión, a las arcas fiscales, el precedente que hoy día fija el ente contralor. En otra materia, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, entregó antecedentes sobre los resultados de la cuprífera en el último semestre del año 2016. En sus conclusiones expuso que la estatal superó sus metas de producción, costos, productividad y excedentes. La compañía entregó excedentes al país por $500 millones, un 74% sobre lo comprometido, y aportes al Estado por $942 millones. En este escenario subrayó que los buenos resultados obtenidos en 2016 no modifican el exigente marco estructural de Codelco. Y seguimos revisando las informaciones para contarles ahora que la Comisión de Salud aprobó 2 mociones refundidas que tienen como objeto aumentar la protección para las personas con problemas de salud mental. Los detalles los vemos en la nota. Tras varias sesiones de debate y análisis junto a expertos, la Comisión de Salud despachó 2 mociones refundidas que tienen como objetivo aumentar la protección para personas con problemas de salud mental. Las iniciativas tienen 2 focos de atención. Por un lado, cautelar y especificar cuáles son los derechos de las personas con patologías de salud mental y, por otro, normar la hospitalización involuntaria de las personas con este problema. Muchísima gente era de la tesis de que, habiendo una ley que habla de los derechos y deberes de los pacientes, no debería hacerse una distinción respecto de esta población porque debería aplicársele a aquella. Sin embargo, existen razones que vienen de manera tradicional, por la cual los psiquiatras hoy día tienen la potestad y también las seremías de salud de hospitalizar a alguien por razones que no solamente son técnicas o médicas, muchas veces son sociales, porque una persona se encuentra abandonada o etcétera. Entonces, de partida lo que hace es destacar que estos pacientes, no por tener patología de salud mental, no son capaces de opinar respecto de sus tratamientos, no son capaces de dar consentimiento y no son capaces también de tener una rehabilitación y recuperarse. Creamos un procedimiento para controlar
judicialmente las hospitalizaciones involuntarias, para evitar que éstas se produzcan sin respetar los derechos de quien sufre esta enfermedad o discapacidad. Y también un sistema de control en el tiempo cuando las hospitalizaciones voluntarias se extienden más allá de 60 días. La propuesta define un estatuto de derecho para toda persona que padezca una discapacidad mental, siendo el primero de ellos no poder ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. A su vez, queda expresamente prohibido realizar intervenciones quirúrgicas irreversibles e involuntarias en las personas que tengan este tipo de condición, como es el caso de la esterilización o determinadas neurocirugías. Hoy día todavía teníamos posibilidades de generar procedimientos de esterilización, de internación involuntaria, no estaba lo suficientemente regulado y bien regulado para que se pudieran hacer estudios de investigación clínica, pero con los resguardos de los derechos fundamentales. Eso también se perfeccionó, ha quedado claro quienes también deben velar porque esta internación involuntaria, que es probablemente el fuerte del proyecto, sea acorde y no sea por temas sociales o de otro tipo que no tienen nada que ver con resguardar la integridad del paciente, y es por eso que ingresa al Poder Judicial a tomar una decisión para garantizar derechos fundamentales que en nuestro ordenamiento jurídico es a quien le corresponde y no a la autoridad administrativa como era hasta el día de hoy. Se reconoce además el derecho de requerir la opinión de niños, niñas y adolescentes cuando son objetos de tratamiento de acuerdo a su grado de conocimiento o de desarrollo psicológico. También se garantiza el derecho a los padres o familiares a acompañar a sus parientes que tengan una enfermedad mental o una discapacidad durante el proceso de tratamiento. Y les contamos que en comisión se analizó durante la última jornada el funcionamiento y el desarrollo de la ley que perfecciona el mecanismo de remates en beneficio de los cuerpos de bomberos de Chile. Hasta la comisión respectiva, la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, concurrieron representantes de la Superintendencia de Bancos y Valores y Seguros. La Comisión de Bomberos analizó el funcionamiento e implementación de la Ley 20.954 que perfecciona el mecanismo de remate en beneficio de bomberos. Para ello, invitó a representantes de las superintendencias de bancos y de valores y seguros. Recordemos que esta normativa busca que aquellos recursos que son provenientes de acciones no cobradas puedan ser entregados a bomberos. En esta línea, ambas entidades señalaron que han cumplido la legislación notificando los avisos para poder acceder a la información sobre los montos de las acciones que son por cuentas de terceros, pero que hasta ahora ningún banco ha remitido los antecedentes. Para el presidente de la comisión, diputado Jorge Ulloa, la ley podría tener resultados concretos en 2018 en lo que se refiere a números de recursos a traspasar a bomberos. Estamos hablando de una cantidad ya importante de cuentas de titulares, ¿no es cierto?, que podrían estar afectos a esta situación. Y lo que se ha pedido es que los bancos, la superintendencia de bancos, agudice un poco más la fiscalización con el propósito de saber objetivamente si dentro de los cientos y cientos de titulares hay o existen, en este caso, titulares por cuentas de terceros que no tengan cobros y que por lo tanto obligatoriamente deben ser integrados a bomberos y que no estén siendo hoy día integradas a bomberos. La diputada Alejandra Sepúlveda resaltó que para la comisión es muy importante que se esté cumpliendo la normativa, puesto que están en juego recursos muy necesarios para bomberos. Para nosotros era muy importante esta ley porque significaban recursos frescos para bomberos y lamentablemente esto no ocurrió. Solo la Bolsa de Comercio de Santiago fue la que notificó, ¿no es cierto?, que tenía estos fondos que eran manejados por ellos y que no tenían dueño, que es un fondo que en el fondo que no tiene un dueño en particular. Entonces nosotros esperamos y se lo hemos solicitado a ambas superintendencias que puedan fiscalizar en forma, yo diría, permanente, pero al mismo tiempo focalizada, que no sea en una fiscalización rutinaria, sino que pudieran ir, ¿no es cierto?, a la fiscalización de este tipo, ¿no es cierto?, de fondos que tienen los bancos hoy día y que podrían ser utilizados por bomberos de Chile. Antes de finalizar la sesión, ambas superintendencias expresaron su interés por resguardar que los bancos estén cumpliendo la normativa y al mismo tiempo se comprometieron a fiscalizarlos en profundidad para saber si están incurriendo o no en alguna irregularidad.
Bueno, y como es habitual, es momento de informarles acerca de las distintas comisiones que van a estar desarrollando su tarea legislativa este día jueves, en paralelo con la sala. Para conocer justamente detalles, vamos a establecer contacto con el periodista Alex Schwanner, quien nos informa desde la radio de la Cámara de Diputados. Adelante, Alex. Como es habitual, al concluir cada semana legislativa, los parlamentarios desarrollarán su labor en paralelo en distintas comisiones, labor que comenzará con la Comisión de Cultura y las Artes, que se abocará a definir el futuro de diversas iniciativas que no han sido tramitadas durante los 2 últimos años. La Comisión de Educación, en tanto, continuará con la votación en particular del proyecto de ley sobre educación superior que el Ejecutivo ha calificado con suma urgencia. Proseguir el debate y comenzar la votación de la moción que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, es el propósito de la convocatoria de la Comisión de Deportes y Recreación. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Y con esta información que nos pone al día, nos da cuenta de la agenda parlamentaria legislativa para este día jueves. Nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Quédese en nuestra sintonía. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición.